Bendiciones con todos. Tema 245. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, hay de los que se aprovechan del evangelio para ganancia propia. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículo 14, que dice lo siguiente. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Llegamos hoy al segundo ay de 7 que el Señor Jesucristo dirige a los escribas y fariseos de su tiempo. En esta ocasión, el Señor condenará la actitud de estos líderes religiosos de utilizar su supuesta autoridad de parte de Dios para sacar ganancias de aquellas personas que ignoran sus verdaderas intenciones. Conforme avanza el capítulo, las acusaciones y amonestaciones de Jesús hacia los escribas y fariseos se vuelven más fuertes, la cual es obvio que va a desencadenar el odio de estos hacia él. No olvidemos también que nos encontramos en la última semana del ministerio de Jesucristo, y esto será lo que ha de provocar que estos hombres finalmente decidan poner en marcha su plan para matar a Jesús. Veamos pues el segundo ay dirigido a los escribas y fariseos. Algo curioso de este versículo que vamos a estudiar es que no aparece en otras versiones de la Biblia. Es decir, del versículo 13 se saltan al versículo 15. Así lo vemos en las versiones como la Nueva Versión Internacional, la Nácar Calunga, la Biblia al Día, la Nueva Versión Purificada, entre otras. Especialmente en la mayoría de las versiones en inglés. Pero, ¿por qué es así? Bueno, esto es así porque en los textos más tardíos, de hecho, son los más confiables en cuanto a su fidelidad al texto. No aparece este versículo, sino comenzó a aparecer en los textos más tempranos que hoy tenemos, por lo que se cree que fue insertado posteriormente. Y fueron estos textos tempranos en los que Casiodoro de Reina se apoyó para traducir la Biblia al español. Sin embargo, nosotros no entraremos en controversias con el texto y estudiaremos lo que el Espíritu Santo puede enseñarnos sobre este. Por segunda vez el Señor exclama ay sobre estos líderes religiosos llamándolos hipócritas. Dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. La acusación de Jesús dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de su tinta de hombres religiosos para entrar en las casas de las viudas, mujeres indefensas y algunas de carácter crédulo, que confiando en ellos les abrían sus casas para compartir lo poco que tenían. Pero estos hombres prácticamente les devoraban lo que tenían en sus casas y como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas. Pero estas oraciones eran solo una pura actuación, o como dirían, un shock que solo tenía como pretexto impresionar a las pobres viudas crédulas que creían que la bendición de Dios quedaba en su lugar por las oraciones de estos hombres. Por eso en el griego original la palabra pretexto que se usa en este texto es profasis, la cual significa un más profundo, sugiere la idea de alguien que finge o realiza una acción para encubrir sus malas obras. Esto de acuerdo a nuestro Señor traería sobre ellos mayor condenación sobre estos hombres. Era una costumbre en el Medio Oriente ofrecer hospitalidad a aquellos hombres que se consideraban siervos de Dios, ya que al hacerlo daban la satisfacción de servirle al Señor a través de darle mantenimiento a uno de sus siervos. Lo podemos ver con la Sumanita, la cual dio posada a Eliseo. Escuche 2 de Reyes capítulo 4, versículo del 8 al 11. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que
que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongas allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. De igual forma era costumbre de parte del hombre de Dios usar sus dones a favor de aquellas familias que hacían misericordia con ellos. Así lo hizo Eliseo, quien profetizó a la sunmanita que tendría un hijo. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo del 14 al 17, escuche lo que dice. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. De igual forma Jesús les enseñó a sus discípulos que cuando en un hogar los recibieran y les diesen posada, la paz de Dios quedaría en ese lugar. Miren lo que dice Mateo capítulo 10 versículo del 11 al 14. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, sacudirla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. También existían muchas personas que ayudaban al apóstol Pablo a hospedarse en sus casas. Así lo hizo Lidia en Filipos. Escuche lo que dice Hechos capítulo 16, versículos del 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Jasón también dio hospedaje a Pablo y sus compañeros en Tesalónica. Escuche lo que dice Hechos capítulo 17, versículos de 6 al 7. Pero no hallándonos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Gallo en Éfeso también solía hospedar a Pablo. Dice Romanos 6, 16, 23 lo siguiente. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y así sucesivamente podemos ver cómo existían personas que acostumbraban a apoyar a los siervos de Dios hospedándolos. Y es lógico pensar que estos oraban por sus vidas y recibían la recompensa de Dios por actuar con misericordia y generosidad con sus siervos. Posiblemente estas viudas querían honrar a Dios siendo hospitalarias y generosas con estos fariseos y escribas a quienes consideraban hombres de Dios. Pero estos hombres, bajo el tilde de siervos de Dios, se aprovechaban de su falsa imagen para devorar sus casas y como pretexto ofrecían oraciones para ocultar lo que realmente estaban haciendo. En otras palabras, estos hombres buscaban sacar ganancia de su pueblo, supuesto servicio a Dios. Ahora bien, en la Biblia vemos cómo los hombres que se dedicaban al servicio a Dios pueden vivir de ello. Así lo vemos en el tiempo de la ley, cuando Dios ordenó que los levitas habrían de vivir de las ofrendas del pueblo. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. De igual forma, parte de los diezmos eran destinados a su mantenimiento. Escuche lo que dice Números capítulo 18, versículo del 20 al 21. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad.
entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de tabernáculo de reunión. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aprueba el hecho de que el obrero viva del evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 y versículo 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Por tanto, no es malo que los obreros vivan del evangelio, aquellos que tienen un auténtico llamado del Señor para trabajar predicando su palabra para salvación de las almas y provecho de la iglesia. No obstante, lo malo de esto es cuando alguien ve el evangelio como una oportunidad de obtener ganancias y hacerse rico, o en su defecto, considera el trabajo en el evangelio como una opción para ganarse la vida, como si se tratara de cualquier profesión u oficio secular del cual pueda tener un salario. Cuando el énfasis en este es la persona no tiene un auténtico llamado de Dios, las cosas van mal. Y peor aún, muchos ven la oportunidad de obtener lujos y riquezas al ver el flujo de ofrendas y diezmos que podrían entrar. Pedro en su segunda carta habla de esta clase de hombres corruptos, llenos de lujuria y de codicia, que como Balaán han vendido su don al precio de iniquidad. Escuche 2 de Pedro capítulo 2 versículo 14 al 16. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón abatido a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el primer lugar y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Definitivamente esta actitud de avaricia ha llevado a estos hombres a comercializar el evangelio. Es una práctica que la Biblia condena y que tiene una pena de condenación eterna. Escuche 2 de Pedro capítulo 2 versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad están reservadas para siempre. Por ello, nuestro Señor Jesucristo declama a través de un ay la terrible condenación que les espera a estos hombres. Repetimos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? La sentencia en este caso para los que saquean a las viudas, para los que se aprovechan de los necesitados, para los que se lucran, buscan hacerse ricos en el reino de los cielos, trabajando en el reino de los cielos. Esto no debe ser así. Debemos permanecer como siervos y debemos sí aprender a vivir de la palabra de Dios, de las bendiciones del Señor, pero de manera honesta, de manera ética, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu inmensa bondad y gracias por acompañarnos en este tiempo de pandemia. Pedimos que tu Espíritu Santo haga germinar la palabra en cada oyente, que cada vez se suman más, haz que se sigan sumando y que esta palabra pueda germinar, Señor. Te damos gracias por la familia, por los amigos, por los discípulos, Señor, en el nombre de Jesús. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.